Por el diodo que lo hace trabajar como bipolar o unipolar. Si el diodo no está, bipolar. Si el diodo está, unipolar. Eso es cuando la alimentación es 5 volts, menos 5 volts. No, pues, hombre, si está alimentado con 15, no ve arriba. Perdón. Ahí arriba dice más 15 menos 15. ¿Y por qué razón dice eso? ¿A qué se refiere, por favor, a qué se refiere esto que dice aquí, menos BSAT, más BSAT? ¿A qué se refiere? El voltaje polarización de la amplificador. No. Lo que pasa es que hemos dicho varias veces ya, si yo alimento un amplificador con B volt, ¿alcanzo a llegar a la salida con B volt? No. Por eso acá dice que, mire, estoy alimentando con 15, pero no llego a 15. No. O con menos 15. Y de arriba estoy alimentando con más 15 y llego a más 15. Ahí está, esta es la señal del comparador. Que va entre más algo, pero que no son 15. Incluso no tiene por qué ser simétrico, no tiene por qué llegar, por ejemplo, a más menos 12. No. Podría ser más 12 menos 3. Asimétrico. Demostrar que oiga, todo lo que está aquí como dibujo, ustedes se van a la referencia, página 159 del Cogli, ahí está, incluso está la explicación de cómo funciona. Lo que no está hecho el cálculo, desarrollado el cálculo, es de esa ecuación que tienen que demostrar ustedes. Y ahí dice aproximadamente, no dice igual. Sí. ¿Qué es lo que es FDT? Función de transferencia. Función de transferencia. La función de transferencia es una relación que existe entre la salida y la entrada. VO versus VI. Ahí está el eje VO versus VI. Y el problema de la prueba dice, encuentre la función de transferencia. ¿Cuál de todas? ¿Se acuerda cuando vimos un circuito comparador que tenía histéresis? ¿Y que cómo era la función de transferencia de ese circuito? Teníamos una función de transferencia, por ejemplo, que estaba centrada en el eje, VO versus VI, y el inversor, por ejemplo, le daba un asunto así como este. Donde ese de ahí era el BUT, ese punto de ahí era el PLT, este era el más B de la fuente, este el menos B de la fuente. ¿Se acuerdan que tenía una histéresis que teníamos con eso? Sí. Incluso vimos cómo ensanchar la histéresis o agrandar la histéresis. Hay que poner una duda de histéresis, ¿se puede correr totalmente hacia el Esa es, si usted revisa su cuaderno, es una pregunta que quedó, ¿cómo correr la histéresis
¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo? Es una pregunta. Por eso les digo, espérese. Por eso adelante, a mí me extraña cuando por el lado de allá preguntaron, ¿usted va a subir los problemas? Oiga, pero si hay 500 problemas que salen entregados. Este es uno. ¿Cómo corro la historia para el lado derecho? ¿Cómo la corro para el lado izquierdo? Entonces, cuando llegaron, ¿lo es español? No. ¿Cómo se llama? Estaba escrito en su cuaderno, esa pregunta está. Yo aquí coloqué todo un método para que ustedes lo desarrollen, porque fíjense que siempre que hago esta pregunta nunca tengo una respuesta así. Yo tengo un eje que es VO y tengo un eje que es VI. ¿Cuál es el que conozco en un comparador? El VO, sí o sí, porque tiene 2 niveles solamente. Idealmente es el más V y el menos V. Y no puedo negarlo, eso es lo único que conozco del circuito. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer yo en este circuito que está acá? Para encontrar la función de transferencia, ¿cómo lo hago? Este es un problema que yo debiera decir, oiga, mire, tienen 10 minutos para hacerlo, háganlo. Pero seguro que si ya puntos para la prueba lo hacemos todo. Háganlo, tienen 10 minutos. Si es fácil, yo lo hago y ustedes lo copian. ¿Qué aprendieron? Pero no por WhatsApp, sí, por. Vamos, ánimo. No. Tienen 5 puntos para la prueba. Profe, R2 y R1 no son iguales. ¿No son iguales? Uno se llama R2 y el otro se llama R1. ¿Ves R? Sí. ¿Y R qué representan? No lo hago usted, la bizarra. Oye, pero al VR, ¿qué representáis? ¿Qué representáis? Mira, ahí tenés que cachar la salida, Pero ¿la conectamos en el PS o no? mira, pues, ¿Ya está listo? la salida veo, ¿verdad? Es la salida. Sí, ¿no? Es más o menos PCC. Ya, pues, y si la PCC de acá abajo tiene un divisor de tensión ahí, pues, entre R1 y R2, y ese voltaje que está ahí va a ser el voltaje de VR. Sí, no sé si Se lo hicieron, estoy seguro. pero el VR se le llanta en voltaje y por ende habría situación de voltaje. No, pues si tiene el divisor, pues. Sí. Se lo he dicho varias veces y me pescan, ¿no? Porque no hacen caso. ¿Qué es lo único que tengo que saber para poder plantear en un amplificador de operaciones la ecuación? ¿Profe? Cortocircuito virtual, ley de Kirchhoff de corriente, sumatoria en un nodo, divisores de voltaje, que la salida normalmente es más menos V, idealmente, que la corriente de entrada de un amplificador operacional es igual a 0. ¿Qué más? Entonces, partamos. Corriente igual a 0, ¿qué significa corriente igual a 0? Significa que el PR que está puesto aquí, ¿dónde está puesto? Abajo. Claro,
está puesta aquí, por lo tanto está puesta aquí. LKI, ¿cuánto es LKI? Vamos a dejar por acá. PI menos PR dividido por R1 es igual a PR menos PO dividido por R2. A ver, ¿entendieron esa ecuación que está ahí o no? Sí. Sí. ¿Lo entendió usted o no? ¿Usted? Más o menos. Ah, por eso le estaba preguntando a su compañero al lado. Lo que pasa que, a ver, yo pienso que no podemos estar repitiendo cada rato si ese vale B1 y ese vale B2, y la corriente que circula en ese sentido es B1 menos B2 partido por R1. Pero si la corriente circula para el otro lado, B2 menos B1 partido por R1. Porque esa es una materia cuando ustedes vieron red eléctrica, la más básica de todo, cuando estaban recién partiendo. Entonces yo no me puedo devolver hasta ese nivel, ¿no? Devolverme aquí. Entonces, ¿se entendió esa ecuación que está ahí, por favor? ¿Se entendió esa ecuación que está ahí? Seguro, todos lo entendieron. Seguro. ¿Usted lo entendió? Esa ecuación que está ahí lo entendió. Acá. ¿Y eso que está allá? Sí. Ya. De todos esos valores que están ahí en la pizarra, ¿cuál es conocido? Veo. ¿Qué es lo que tengo que despejar de esa ecuación? PI. ¿Estoy siguiendo lo que dice ahí? Sí, está bien. Se falta seguir esa redundancia. Obviamente que está menos, está menos. ¿Cuánto se está? Cuando yo igual a menos B, cuando yo igual a más B, sería menos 15 y más 15. Esa voz en se llega acá. Jóvenes, ahí lo único que hemos hecho es álgebra. Ahí lo único que hemos hecho es álgebra. Por lo tanto, ¿cómo calculo el BUT y el BLT ahí? ¿Qué tengo que decir para poderlo calcular? Debería decir, si BO es igual a más B, ¿en qué se me transforma la ecuación? BI es igual a R1, factor de PR
Mire, acá tengo dos valores. Aquí tengo dos valores. Estos dos valores de acá, a lo menos uno de ellos es positivo. ¿Cuál de los dos? El de más abajo. Porque este es un signo positivo. Son todos valores positivos, por lo tanto, el BI, comilla 2, comillas, es el valor más alto positivo. El de allá nadie me dice que sea positivo. Pero está para el lado izquierdo del lado del de abajo. ¿Qué es lo que es ese un circuito inversor o no inversor? Es no inversor. ¿Por dónde está el entrado? ¿Por dónde está el entrado? Pero es positivo. Por la pata positiva, por la pata no inversora. Por lo tanto, es no inversor. ¿Cómo debería ser la función de transferencia de ese circuito entonces? Debería ser así. Y debiera devolverse por otro lado. Pues este que está aquí sería el valor más alto, P-U-T, el valor más alto positivo. Y ese valor que está acá sería el B-L-T. En este caso, si yo veo, ¿cuál sería el B-U-T acá? El de abajo. Y este de aquí sería el BLT. Ese es un comparador. Este es un circuito comparador con histérisis. ¿Se parece a los comparadores normales que hemos visto? No se parece en nada. Tiene una realimentación que es positiva. Y es parecido ese circuito que está ahí al que vimos por el generador de onda triangular y cuadrada. No existe igual. Entonces, el análisis de ese comparador no es uno simple, así, no es que me compare con un valor de referencia y computo. No. Porque de hecho, el comparador que vimos recién, anteriormente, una de las patas está a tierra. ¿Sí? El comparador tiene una pata a tierra, entonces uno podría decir, importante referencia es cero. Mentira. Porque este es un comparador que tiene histérisis, tiene una realimentación que es positiva. Entonces, el análisis de este comparador es como el que está puesto aquí y está puesto en la pizarra. Bien, ¿todos lo entendieron? ¿Seguro que todos lo entendieron o no? Entonces, ¿cuál es la tarea que daría usted? De una tarea, porque si no después dice, ¿de dónde saco problema para la tarea? Sí, ustedes mismos tienen que inventar las tareas. Miren, la pregunta es re fácil, pues miren, yo aquí le pongo BI y aquí le pongo PR. ¿Se puede hacer eso, no? Sí. Mira que era difícil pensar. Era re fácil. Entonces uno dice tarea. Ahora, por favor, los dos circuitos, los dos. El que está en rojo, el que está en negro, están los dos en el cobre. Vean, ahí está. Háganse háganse amigos de ese libro, es muy bueno. Ahora, por favor, ese libro lo tienen ustedes en PDF seguramente, ¿no? Sí. Sí. No lo tienen en PDF, pero aquí hay un zip. Así que si usted anda trayendo un pendrive, se lo pasa. O si no, lo sube al OneDrive allá y está, si ese libro está, usted lo tiene en PDF. Sí, bueno. Lo único que no lo abre nunca, pero... Bien, vamos a entrar rápidamente en lo que es electrónica industrial. Por favor, este es un barniz de lo que ustedes ya vieron en algún momento de sus carreras anteriores.
Algo vieron de electrónica industrial o electrónica de potencia, donde trabajaron con elementos de potencia, en este caso llamado TRIAC. ¿Ya? Normalmente los SCR son diodos controlados unidireccionales y los TRIAC son diodos controlados bidireccionales. Por lo tanto, un TRIAC deja pasar los dos semiciclos, positivo y negativo, y los SCR solamente el positivo o el negativo, dependiendo cómo está dibujado en el circuito. Y además hay elementos de control. Esos elementos de control, cómo dispararlos, lo vamos a ver acá. Uno es el DIAC y el otro es un elemento que es un optacoplador. Porque normalmente las etapas de potencia podrían estar trabajando con 220 volts o con trifásica con 380 volts, y el elemento control trabaja con 5 volts, 10 volts, 12 volts. Entonces hay una forma que tengo que aislar la parte de potencia con la parte de baja potencia, y eso usa optacoplador. El DIAC, fíjese que su simbología son dos diodos, uno para allá y el otro para acá. Como que estuvieran en paralelo dos diodos. Lo único que sí, estos diodos tienen un nivel de referencia. Fíjese que, ¿cuál es el nivel de referencia que tiene un diodo normal común y corriente? 0,6, 0,7 volts. ¿Qué significa eso? Que antes de esa tensión de referencia el diodo conduce o no conduce. No conduce. No conduce. Entonces nosotros siempre los diodos los tratamos como interruptores. Tiene un valor de referencia 0,7 por ejemplo, y pasado los 0,7 se dispara la corriente. Antes no funciona. El DIAC es igual, pero funciona para los dos lados con un nivel de referencia que está dado por el fabricante. No, por favor, si yo digo 28 volts no significa que todos cortan en 28 volts, sino que tienen que buscar ustedes la hoja técnica y ver el voltaje de breakpoint, breakover, ese que está ahí, y ve cuál es la tensión a la cual se dispara el DCR, o más bien dicho, se transforma en un cortocircuito, ¿ya? Porque este es un interruptor. Entonces, se supone que usted le está metiendo tensión al DIAC, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, y en el momento que llega a la tensión de referencia, conmuta, violentamente circula corriente. Por ejemplo, si eso estuviera directamente, si yo le pongo un cortocircuito y un DIAC, y le pongo un condensador, ¿qué va a pasar cuando llegue a los 20 y tantos volts? Se va a producir un cortocircuito y va a cortocircuitar el condensador y lo va a descargar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón digo yo con un cortocircuito? Porque le podría poner una juntura, que es lo que voy a hacer. Una juntura que cuando yo le aplico tensión, conduce. Si no tiene tensión, no conduce. Así funcionan los diodos, así funcionan los transistores, que tienen juntura, y así van a funcionar los SCR y los TRIAC. Pero tengo que echar a andar el DIAC primero. Entonces, este DIAC yo le voy a aplicar señal alterna y va a tener el break over cuando llegue a una cierta tensión típica encontrada en la hoja técnica. ¿Ya? Normalmente funcionan como funcionan como a los 30, 32 volts por ahí, esa tensión de ruptura. Fíjese que acá tenemos un DIAC que está puesto de prueba con una fuente positiva. ¿Qué es lo que va a pasar con este DIAC cuando llegue a la tensión de ruptura? Se va a transformar el DIAC en un cortocircuito. ¿Cuál va a ser la corriente que va a circular? E, la tensión que le apliqué, ¿no es cierto?, dividido por 470 ohms. Si esa E es muy grande, aquí va a circular una corriente más o menos grande. Pero estos son de baja capacidad de corriente, por lo tanto, en la aplicación propiamente tal, lo que va a hacer va a estar en condiciones de descargar un condensador, por ejemplo, ¿ya? Que son corrientes del orden de los microamperes o miliamperes, son corrientes chiquititas. Lo podemos hacer funcionar con una fuente continua, pero nosotros estamos conscientes de que va a hacer un quiebre nomás para el lado positivo. Ahora, si damos vuelta a esta fuente, va a funcionar el otro lado y va a hacer circular una corriente que antes era para allá
ahora va a hacerla circular para el otro lado. Si es que damos vuelta a esa fuente que está ahí. En el caso de esto, es el mismo circuito de prueba, pero le estamos metiendo una corriente alterna. ¿Qué es lo que sucede? El mismo análisis anterior, semiciclo positivo circula corriente hacia el lado derecho, semiciclo negativo circula corriente hacia el lado izquierdo. ¿Cuándo? Cuando superan la tensión de ruptura. Ustedes lo van a ver en el laboratorio porque lo van a medir ahí van a ir variando la fuente hasta que de repente se dispara el diámetro. Para ver el funcionamiento. Bueno, acá, ¿qué es lo que hicimos acá? ¿Qué malla es esta? ¿Cómo se llama esta malla? Esta malla se llama circuito integrador. Lo hemos dicho no sé cuántas veces. Es un circuito integrador, una malla RC. ¿Y qué es lo que estamos variando de esa malla RC? El tau. Estamos variando el tau, porque el tau de este circuito es R2 más RP por C. Por lo tanto, si yo varío RP, estoy variando el tau. Eso significa que el tau lo puedo hacer más lento, lo puedo hacer más rápido. Y estoy tomando una muestra en la línea, por lo tanto, el semiciclo positivo está entre 0 y 10 milisegundos, que es los 50 Hz. Entre 0 y 10 milisegundos. Los otros 10 milisegundos vienen en el otro semiciclo, el que sigue, el negativo. Por lo tanto, yo analizo el positivo primero. ¿Cuánto se va a demorar en activarse este DIAC? Lo suficiente como para que este condensador se haya cargado y haya llegado a la tensión de referencia de este diodo, porque si no, no se va a activar nunca el diodo, el DIAC. Entonces, vamos a colocar un valor numérico. Aquí yo tenía 220 volts. Aquí yo tenía un condensador de punto 1. Con un tau, a lo mejor se demora en llegar a los 30 volts que tiene este de quiebre, a lo mejor se demora 5 milisegundos. Entonces el condensador comienza a cargarse, este de aquí comienza 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 10 volt, 15 volt, 20 volt. Cuando llega a los 30 se activa este de aquí. ¿Qué debiera hacer este condensador? Descargarse a través de esta resistencia que está acá. Y produce un pulso de descarga. Ese pulso lo vamos a aprovechar después para disparar los SCR, para disparar los triángulos. Le vamos a meter corriente a una juntura, ¿sí? Profe, pero cuando ocurre esa descarga, el condensador no cae a cero porque No, como no cae a bajamos cero. el nivel... Yo como- dije que cae a cero, ¿no? ¿Alguien escuchó que haya dicho yo que cae a cero? No, lo que pasa es que ahí dice 100 ohms. Ahora, si esto de aquí fuera un cortocircuito, sí. Pero escúchenme, resulta que estos DIAC normalmente activan junturas. Y las junturas son como la resistencia dinámica de un diodo o de un transistor. ¿De cuánto estamos hablando en ohm? 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms. Entonces, ahora imagínense que estamos haciendo el mismo ejemplo, joven. Estamos haciendo el mismo ejemplo, pero en vez de colocarle 100 ohms, le pusimos 5 ohms. Toma. ¿Qué se debiera ver a la salida? Un condensador que se iba cargando y cuando llegó a los 30 volts, ¡chum!, cayó violentamente. ¿Por qué razón? Porque el tau se transformó en punto 1 multiplicado por la resistencia que era muy baja. Era bajísima, entonces se produjo un corte así, pero así de violento. Y eso va a pasar, porque esto es para probarlo, estos son circuitos de prueba. Pero resulta que en la práctica no se usan 100 ohms, sino que aquí va a usar una juntura de un SCR de un triángulo. Y esas junturas son bajísimas la resistencia, entonces se va a producir realmente un corte pero profundo, así, rapidísimo. Ahí sale una tarea, dice dibujar el voltaje salida de los circuitos de la figura 2 y 3, secuencia de fase con 20. Secuencia de fase significa que coloca la tensión de entrada y después coloca la tensión de salida más abajo, ya, como referencia. Optoacopladores. ¿Qué es lo que es un optoacoplador? Internamente tienen un diodo, ¿ya? Y este diodo acá, cuando usted le hace circular corriente, por ejemplo aquí usted cierra el switch, le hace circular corriente a través de ese LED que está ahí, porque ese es un LED que ilumina a ese transistor, y cuando lo ilumina lo pone en saturación. Y si lo pone en saturación, las patas 5 y 4 pasan a hacer un cortocircuito. Entonces, si usted no cierra el interruptor, no circula corriente de entrada, no está iluminado el transistor que está a la salida, y eso significa que no hay circulación de corriente. Pero en el momento que usted baja el interruptor del switch, la pata 5 y 4 se activan.
se transforman en un cortocircuito y deja pasar corriente por aquí. Ahora, aquí, cuando este no está activado, ¿qué tensión tienen aquí? 5 volts, Cinco. los que están ahí arriba. ¿Y qué pasa cuando se activa? 0 volts. Entre 0 y 5. 0 y 5. Esas son las tensiones que tiene. La pregunta del millón es, ¿yo puedo sacar esta pata de tierra? Sí, pues. Claro que la podría sacar, pero la tengo que conectar, por ejemplo, a la gate de un SSR o a la gate de un triac. Eso significa que disparo por corriente. Aquí, si yo me paro aquí, estoy disparando por voltaje porque yo sé que tengo o 5 o 0. Pero si yo abro el circuito y la corriente la hago pasar por aquí, significa que tendría 5 dividido por 5,6 kilos. Esa es la corriente que va a circular para allá para el otro lado. Pero esto lo saco de tierra. Esa es otra posibilidad, disparar por corriente y no disparar por tensión. Bueno, hay diferentes tipos, el 4N26, el MOC 3021. Sería interesante que ustedes buscaran la hoja técnica y vieran el circuito equivalente. Mire, el circuito equivalente del 4N26 es un transistor de salida, que es ese que está allá. Pero este, el MOC 3021, es un optotriac. Eso significa que la salida, en vez de ser un transistor, es un triac. Y por lo tanto va a poder sacar un poco más de corriente. Entonces sería bien interesante ver cuál es la corriente que le pueden sacar a un 4N26 y cuál es la corriente que le pueden sacar a un MOC 3021. Que tiene que ver con las capacidades de corriente que pueden sacar. Esta como que está fuera de orden, no sé por qué se me quedó aquí, pero ya la habíamos visto en todo caso. Aquí tomo la muestra de la línea, la rectifico, tengo rectificación de onda completa, le puse una resistencia para que esos equipos condujieran, porque si no tiene carga no conduce, le pongo un comparador, por lo tanto aquí voy a tener un detector de cruce por cero, voy a tener un circuito integrador, por lo tanto genera una rampa lineal, la comparo, y eso significa que voy a poder hacer un control desde 0 hasta 180 grados aproximadamente. Sería interesante, esto estaba pedido más antes que ustedes hicieran en secuencia de fase el dibujo de B1, B2, B3 y B1. Secuencia de fase es colocar aquí la entrada, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue para abajo. ¿Ya? Y todo tiene que estar con respecto al origen, pero el origen parte en 0, por ejemplo. Parte en 0 y sube. La rectificación de onda completa. Esto debiera haber estado antes, ¿cierto? Estaba antes. Ahí está la rectificación de onda completa, ahí está la señal integradora. Aquí, cuando cambio el nivel de referencia del comparador, esa que está ahí, lo que estoy haciendo es jugando con el alfa que tengo ahí, lo que les decía yo delante a ustedes. Yo cambio este nivel de referencia, cambio el alfa que tengo ahí. Por lo tanto, podría disparar lo que voy a disparar más adelante, antes o después, con el alfa. ¿Cuántos grados tengo acá? 180 grados, que corresponden a 10 milisegundos. Por lo tanto, este alfa, si yo lo tengo en la mitad, tengo 90 grados. Pero podría correrlo. Ahora, si este alfa viene a dar acá cerca de los 180 grados, ¿cómo estaría funcionando el motor, por ejemplo? Despacito, porque apenas tendría muy poco voltaje aplicado. Tendría un voltaje muy chiquitito. Entonces, si el alfa es casi 0, en la carga tendría toda esta señal que tengo aquí. Pero a medida que yo voy corriendo el alfa, voy teniendo el área se va achicando, el área que está ahí arriba se va achicando. Significa que la potencia que le estoy entregando es menor. Sí. ¿Pero dijo que iba a funcionar lento o iba a estar en voltaje cero y luego funcionar un ratito? No, porque es un valor promedio. Cuando usted tiene una señal de 220 volts así, lo que le está metiendo en potencia a una ampolleta, a un motor universal, es todo lo que está bajo el área, todo.
Entonces usted calcula la potencia encerrada ahí, es la que le está entregando la carga. Pero si usted tiene una señal que le resta una parte, el área bajo la curva ahora va a ser eso que está ahí. Por lo tanto, ¿ustedes creen que las potencias son iguales? Este es un área grande, completa. Esta es una parte del área. Y si usted va corriendo ese ángulo alfa, a lo mejor va a tener esto así, pues mire. Si le aplica eso a una luz, ¿qué debería tener? ¿Impulso? Una luz ¿Electrónica? lista para colorear. ¿Cómo se llamaban eso antiguamente? Dime. Dimmer. Pero esos son dimmer para ampolletas incandescentes. Que para estas ampolletas, por el LED, existen dimmer, pero funcionan bajo otro concepto. Yo a lo que quiero llegar acá es que usted lo que está controlando es el área bajo la curva. Porque ahí tengo un área bajo la curva. Por lo tanto, la potencia encerrada en esa área cada vez es menor o mayor, dependiendo del alfa, cómo lo corre usted. De todas maneras, en el laboratorio me parece que todavía quedan ampolletas incandescentes que le hemos para visualizarla, porque se ve mejor cuando yo veo una ampolleta que está encendida al máximo, porque le apliqué 220, pero cuando comencé a correr el ángulo de conducción, veo que la ampolleta va... Ahora, si coloca un taladro con un motor universal, va a ver que le está bajando la velocidad. Bueno, ahí yo estoy jugando con el alfa. Ahí tengo diferentes, fíjense que tengo diferentes, depende del nivel de referencia que yo le aplique. Tengo un área bajo la curva que es chiquitito, tengo un área más grande, podría ser casi los 180 grados completos. Entonces hay máxima velocidad o máxima luminosidad o máxima temperatura, porque a lo mejor aquí esto se lo estoy aplicando a un calefactor. Y si le pongo un calefactor que es una resistencia de carga, si le doy más, o sea, si corro el ángulo de conducción, voy a aplicarle más potencia o menos potencia al calefactor. Estoy controlando la temperatura. Entonces en el invernadero, ¿qué es lo que hace? El invernadero necesita, dependiendo de la especie que tengo en el invernadero, necesita temperatura y humedad. Y dos tipos de humedad. La humedad de la tierra y la humedad relativa, que es la del ambiente. ¿Por qué razón? Porque en la temperatura ambiental tengo dos sensores que son de temperatura, mide temperatura y humedad, las dos cosas. Y tengo que tener arriba un nebulizador. ¿Qué es lo que hace el nebulizador? Se me descompensó la temperatura ambiental, la humedad ambiental. Tengo que echar a andar una electroválvula aquí, que me tire agua arriba al nebulizador y el nebulizador tira una neblina. Y con la temperatura que hay en el ambiente genera una humedad relativa que es la que ando buscando. Y si quiere corregir eso, ¿cómo lo hace? Porque tenía una humedad de un 50% y en realidad debería haber sido un 70%, 80%, porque usted está plantando una planta tropical. Marihuana. Claro. Entonces, le falló el control. ¿Qué es lo que hace para cambiar los parámetros? Se mete a la aplicación del celular y corre la temperatura, corre el ajuste. Lo corre con el celular porque le hace una aplicación al celular que estuve por Wi-Fi con respecto a... Ese es un trabajo de título que pueden hacer ustedes. Pero no va a plantar marihuana. Plantea otras cosas. Podría plantar, por ejemplo, ¿sabes qué podría plantar? Orquídea. Coca. Siempre y cuando se consiga semillas de tomate limache. Floripondio. Porque las otras semillas no tienen gusto a nada. Hay que plantar mentitas para después la prueba. Ya, a ver, por favor. El SCR habíamos dicho
que era un diodo común y corriente, el único que es controlado. Por lo tanto, ¿cuándo se activa un SCR? Cuando su ánodo es positivo, su cátodo es negativo. Esa es la condición de un diodo común y corriente. Pero este además necesita una corriente por la tercera pata, que es la gate, esa que está ahí. Entonces, este se va a activar si es positivo el ánodo, si es negativo el cátodo, y le hago entrar corriente por la gate. Se la puedo hacer entrar de dos formas esa corriente. O disparo por tensión, o disparo por corriente. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? De preferencia, les dijo el profesor. Para amplificación se usan los... Cuando yo quiero disparar cargas resistivas, puedo dispararlas por voltaje, sin ningún problema. Pero la carga inductiva es más compleja. Necesita de repente más corriente de excitación en la gate, y ahí el disparo es por corriente. ¿Ya? Quiero cebar el tiristor o el SCR por corriente. Eso significa que le inyecto corriente y no le aplico tensión así directamente. Entonces le hago circular más corriente de lo necesario. Bueno, aquí tenemos un alfa cero. ¿Qué significa alfa cero? Que disparó acá al entrar. El pulso de disparo está ahí. Por lo tanto lo hizo conducir 180 grados. Cuando conduce el SCR, ¿qué es lo que es? Un cortocircuito. Sí, funciona igual que el diodo. Cuando conduce el SCR es un cortocircuito. Y si no, está abierto. No conduce. Está cayendo, sí, tensión inversa. Porque cuando no conduce es porque le está aplicando tensión inversa. Y eso significa que está soportando toda la tensión inversa, el SCR. Aquí hay diferentes ángulos de conducción del SCR. Miren, aquí le apliqué 30 grados. Por lo tanto, la tensión de salida son 150 grados, el área bajo la curva. Pero el SCR condujo un trayecto chiquitito, 30 grados solamente. Muy poco. Aquí lo corría a 90 grados. La sumatoria me da, bueno, aquí en este caso el área bajo la curva son 90 grados en la salida y 90 grados que condujo el SCR. Y acá, si tengo 150 grados de conducción en la carga, tengo 150 grados donde el SCR está inverso. Aquí el SCR está directo, por eso aparece 0 volt, porque es un cortocircuito, ¿no? Profe, ¿y cómo lo hago conducir y no conducir? Poniéndole corriente al gate, ¿no es cierto? Eso tiene que estar sincronizado, ¿no? A ver, No entendí. ¿escucharon la pregunta de su compañero, no? ¿Cómo echo a andar un SCR? ¿Cómo apago el SCR? Sí, es que me refiero con la sincronización para poder darle los grados de conducción o no conducción. Eso me imagino que tiene que ser. Pero eso lo estuvimos viendo aquí o ahí. Ah, Aquí lo único que hice yo fue jugar con el ángulo de conducción, pero tuve que sincronizarme con la línea. ¿Por qué razón me tuve que sincronizar? Porque estos trabajan con los 50 Hz, 220 volts, pero eso tiene 10 milisegundos de área positiva. Bueno, el primer semiciclo y el segundo semiciclo puede estar para abajo o para arriba. ¿Ya? Si quiero echar a andar el SCR, conviene que esté para los dos lados, porque si no se va a perder un semiciclo, que esté rectificado así en onda completa. Entonces, el ángulo lo hice funcionar con un simple y vulgar amplificador operacional, pero tuve que sincronizar el cero, tuve que buscar el cero. ¿Cómo se hacía se buscaba el cero? ¿Cómo se hacía el cero para el sincronismo con los 220 volts? Un detector de cruce por cero. ¿Y cómo se hacía eso? Con un vulgar comparador que tenía nivel de referencia igual a cero. Tiende a ser. A cero, o que tienda a cero. Acuérdense que ustedes tenían... Haciendo cosas se me olvida. Teníamos esto. Y dijimos, coloquemos el nivel de referencia lo más bajo posible. ¿Qué es lo que pasaba acá? Daba algo así como eso y daba algo así como eso. Si yo bajaba el nivel de referencia, ese pulsito era más finito incluso. Y si yo lo subo el nivel de referencia, es más grueso. Por lo tanto, ese está sincronizándome con la línea porque está detectando el cruce por cero. Entonces, cuando viene el cero de nuevo, acá aparece otro pulsito de esto.
ahí, y aquí en otro bolsillo. Y cada vez que cruza por cero genera un pulso. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese pulso? Integrarlo, dijimos delante. Y cuando lo integramos, da esta forma que está aquí, pues. Ahí está la integración. La paso por un comparador y cambio el ángulo de conducción. Está en el dibujo anterior, lo que vimos recién. Estoy controlando el ángulo de conducción del SCR. Le puse 30 grados, 90 grados, 150 grados, lo que yo quiera poner. Pero ¿cuál es la condición para que conduzca el SCR? Que su ánodo sea positivo, que su cátodo sea negativo. Y que además le meta corriente por la gate, porque si no, no conduce. Profe, pero cuando yo le meta corriente por la gate, supongamos que la tensión es para que conduzca, si yo le quito ese pulso, ¿sigue conduciendo? Siempre y cuando Sí. la tensión de... A ver, esa es una buena pregunta, sobre todo cuando trabajo con corriente continua, porque esto es SCR, no necesariamente yo tengo que meterlo a los 120 volt alternos. Voy a partir de otra forma. El SCR dijimos que es unidireccional, conduce en un solo sentido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al SCR cuando yo lo meta a la corriente alterna, semiciclos positivo y negativo? ¿Qué va a pasar? Va a conducir solamente en los positivos. ¿En los negativos qué va a pasar? No, Se apaga.